Hace algunas semanas, el conductor de un vehículo blindado sufrió una emboscada en el centro de Meix durante un asalto armado que generó impacto por el nivel de violencia que usaron los delincuentes. Este atraco afectó a unos comerciantes chinos que portaban una millonaria suma de dinero. Todo estaba planificado, al parecer, desde hace mucho tiempo. ¿Qué hay detrás de esta historia? Accedimos a detalles inéditos de este caso con la captura de los involucrados. En el corazón del comercio de Meix se vivirá un ataque impredecible. Será una emboscada, una encerrona múltiple. No fueron 2 autos que son alrededor de 8 autos. La violencia se va a intensificar contra un auto blindado. No estamos hablando de un delito de azar, de un delito cualquiera. Los ocupantes, unos ciudadanos chinos que portan un bolso con una millonaria suma de dinero. Los agresores, una peligrosa organización criminal compuesta por extranjeros y chilenos. Su líder, este hombre oriundo de Perú, que está en el radar de las policías desde hace mucho tiempo por otros delitos y por su eventual vinculación con una de las bandas más temidas de los países de la región. De que pueden ser integrantes del grupo criminal de los Pulpos de Trujillo. La actividad comercial del barrio Meix tiene su apogeo en los años 90 y a principios del 2000. Un papel crucial de su desarrollo está ligado a los productos chinos, que casi definen una identidad de este característico sector capitalino, por sus bajos precios y gran variedad. La creciente migración y asentamiento de los ciudadanos asiáticos queda plasmada con el inexorable paso de los años. Es tan importante que casi el 70% del comercio de esta zona es operada por ellos. Aunque esa exponencial progresión les ha arrastrado consecuencias, y gravísimas, al estar expuestos con altas sumas de dinero. Y para poder mantener precios bajos, tienen que vender contado. Y por eso su mayor flujo o pago son en efectivo. Tienen una metodología que la han ido cambiando, modificando y salvaguardando su seguridad, circulando por distintos lugares, haciendo los depósitos para no tener una habitualidad y un seguimiento. Claro, es algo que los caracteriza, el efectivo, el llamado cash, montos millonarios que terminan en movimientos bancarios, entradas y salidas constantes que explicarán la dinámica del caso que expondremos en este reportaje. Una primaveral mañana da inicio al comercio en Meix. Hay poca gente a esa hora y el tráfico es ligero. La indagación policial define en las siguientes escenas de cámaras las líneas de acción de lo que será un violento desenlace, comenzando por identificar a este hombre, quien es el líder de una peligrosa banda, un delincuente de origen peruano y de un particular perfil criminal. Su nombre es Jaime Narro Goicoechea. Según la investigación, Narro Goicoechea coordina un plan delictivo. Aquí, vía telefónica, compagina una emboscada con el conductor de este furgón que va a marcha lenta e intenta enlentecer el tráfico. Su idea es obstaculizar el paso a esta camioneta negra de alta gama. En su interior hay 3 ciudadanos chinos. Uno de ellos es un conocido comerciante del barrio Meix. Este empresario al interior iba con una cantidad importante de dinero en efectivo, o sea, también hay un antecedente previo que lo iban siguiendo y que tienen conocimiento que se iba a desplazar por ese lugar y que también se iba a desplazar con esa cantidad de dinero aproximado. Los equipos investigadores establecen que Narro Goicoechea tiene todo coordinado y organiza una múltiple encerrona a los ciudadanos asiáticos. Al menos 6 autos participarán del delito. Sí, de varios autos, son varios autos, sí, se bajan, hay personas que se mantienen en los vehículos, otros que bajan. Las víctimas son interceptadas y permanecen al interior, abrumadas por la angustia, en un ataque sin contemplaciones que dura 3 minutos exactos. Es clave que la camioneta haya tenido una protección especial.
Este vehículo del empresario tiene un cierto blindaje y a ver que esta persona, los disparos no dan efecto con elementos contundentes, martillo y otros elementos más, le empiezan a pegar a los vidrios. Este material de cámaras de seguridad quedará en manos de la Fiscalía y de Carabineros para seguir los pasos del cabecilla de esta banda, el que da instrucciones portando una pistola, el que planifica este atraco. ¿Quién es? Jaime Joseph Narro Goicoechea tiene 29 años. En sus redes se hace llamar Chipote Guzmán Montana. Las policías le siguen el paso por otros episodios de violencia. El primero, un robo con intimidación con un arma en 2014. Hay más. Según la Fiscalía, es investigado como coautor del crimen de un comerciante peruano de una hojalatería, hecho ocurrido en junio de 2022 en calle Santa Rosa, Santiago. Narro Goicoechea habría trasladado en un vehículo al autor del disparo. Estamos realizando las diligencias de investigación con la finalidad de establecer cuál es el móvil que originó el homicidio que ocasionó la muerte de esta persona de nacionalidad peruana. Este hombre contaba con otra orden de detención. Es vinculado en el asesinato de un vendedor ambulante, también de su misma nacionalidad. Ataque a plena luz del día a la 1 de la tarde, el 17 de agosto de este año en La Vega Central. Y pasó, el caballero estaba sentado ahí, y pasó la moto y le puso 2 balazos. Carabineros dice que todo se habría originado por una deuda de la víctima, una cuestión de territorio. Era amenazado por no pagar un espacio en la calle solo para vender. Pero, ¿por qué costaba tanto ubicar al criminal Jaime Narro Goicoechea? ¿Por qué no es capturado antes de ejecutar con total coordinación el atraco a los comerciantes de Meix? La indagatoria revela que usurpaba la identidad de su hermano y así seguía delinquiendo junto al resto de estos delincuentes que junto a él tendrían un nexo con una de las bandas más temidas de América del Sur. Los Pulpos de Trujillo. Y dentro del perfil criminal de este grupo criminal peruano, ellos se dedican siempre a tres aspectos criminales: el secuestro, extorsión y la denominada salida de banco. Porque es dinero fácil, es dinero que ellos pueden recuperar en forma inmediata al asaltar a sus víctimas. Así se arma este puzzle policial, así se va explicando todo. La banda liderada por Narro Goicoechea, especialista en salidas de banco, habría realizado un prolijo seguimiento a los ciudadanos chinos en su actividad recurrente de llevar plata a entidades bancarias. Queda en evidencia que están en ojo de delincuentes. Es que es una cosa muy evidente porque el barrio, lamentablemente, el barrio Meix, es un lugar de acopio de la delincuencia. En esta emboscada, las cámaras de televigilancia demuestran que la desesperación de una de las víctimas la lleva a abrir temerosamente el seguro de la puerta, rendido, donde los delincuentes roban el bolso con 100 millones de pesos en efectivo. El caso genera impacto entre los comerciantes. Lo asaltaron, que les dispararon y arrancaron. Igual como puede andar con 100 millones, o sea, aquí sabe que es peligroso, yo no andaría con tanta plata. Triste, horrible y lo peor de todo es que se está normalizando. Los comerciantes chinos quedan perplejos tras el ataque sufrido. Sin lesiones, revisan los daños posterior a esta improvisada emboscada. Al poco rato se despliega un amplio operativo. Equipos especializados buscan resquicios y evidencias de lo que provoca esta organización criminal, que huye en los 8 vehículos a distintas direcciones y uno de ellos lleva la recaudación. La línea investigativa comenzó en este caso por las placas patentes de los vehículos que participaron. Siempre hay una protección del sitio de suceso. Y dentro de esa protección del sitio de suceso trabaja el departamento Labocar, que es la parte criminalística de la investigación. Pocas horas de andar de la investigación criminal se lograron establecer dinámicas del hecho por cuanto a versiones de testigos que estuvieron en el lugar. El trabajo que realiza OC9 además permitió acceder a filmaciones de cámaras del entorno de seguridad que por intermedio de ellas, el uso de las patentes, en fin, las características de los vehículos, sus eventuales desplazamientos, permitieron llegar a donde quedaron abandonados.
Algunos de esos autos vinculados al asalto son georreferenciados en estos puntos y se rescata la imagen de una prueba contundente para la investigación. Este vehículo que los asaltantes abandonan en Renca sería el mismo que utilizan para obstaculizar el paso con una encerrona a los ciudadanos asiáticos. Y sería el mismo en que el líder de la banda, Jaime Narro Goicoechea, huye. De hecho, queda abandonado a una cuadra de su casa. El Avocar le realiza un análisis y al resto de los autos encontrados para obtener rastros dactilares. El laboratorio de identificación forense logró identificar a 7 personas. De estas 7 personas hay de diversas nacionalidades. Hay 4 chilenos, hay 2 peruanos y hay un colombiano. Y la identificación que se pudo determinar por de ellos fue proporcionada, digamos, oportunamente al Ministerio Público. Y en virtud de eso se determinaron ciertas identidades que derivaron en órdenes de entrada y registro. Hay 5 operativos, 4 en la región metropolitana, 1 en la región de O'Higgins. Hay 6 detenidos, uno de ellos, Narro Goicoechea. Y en virtud de esa detención se detiene a otra persona más, que es su pareja, la cual habría participado en este caso como encubridora de este delito y en dicho lugar se habrían encontrado armas de fuego. Y una de esas armas es la que el Avocar vincula al caso del crimen que mostramos en la Vega Central. ¿Qué pasa con el dinero que robaron en la emboscada a los ciudadanos chinos? Bueno, ahí hay una tendencia criminal, que estas personas cuando cometen delitos, cuando hay una extracción de flujos de dinero en efectivo, la tendencia de ellos no es invertir esa plata en algún bien o rentabilizar ese dinero en un negocio lícito. Y es por eso que es complejo seguir esta ruta del dinero y las incautaciones de dinero. Nosotros fuimos muy oportunos en hacer estos procedimientos, estos allanamientos, y se incautó una suma cercana a los 4 millones de pesos dinero en efectivo. Los detenidos arriesgan penas que van desde los 5 años y un día a 20 años de presidio. Si sumamos los otros delitos contra el líder de la organización, son muchos más. ¿Cómo mejoramos esta situación de inseguridad que se vive ahí? Si tenemos a banda, y aquí en la clara evidencia, están merodeando, dando vueltas y haciendo seguimiento a gente que maneja mucha plata, en este caso comerciantes. Mira, nosotros como asociación gremial hemos intervenido con autoridades, hemos tenido acercamiento y lamentablemente los resultados no han sido muy fructuosos en cuanto a tener una intervención apropiada en el barrio. Se han hecho cosas muy esporádicas y cuando no se tiene una continuidad, lamentablemente todo lo que tú has avanzado se pierde. Esporádicas o no, las intervenciones en MEX se han ejecutado desde hace más de 2 décadas. Copamientos y operativos, pero siempre vuelve todo a lo mismo. Ahora, indudablemente, con delitos más violentos protagonizados por bandas organizadas. Los comerciantes chinos afectados no quieren referirse a este episodio. Una cruda experiencia donde al menos varios de los autores especialistas en este tipo de atracos ya están tras las rejas junto a su cabecilla.